Muy buenas noches, amado. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de Aposento Alto en mi casa. Es para nosotros un gusto poder llegar hasta tu casa y poder compartir la palabra de Dios. Máxime los tiempos que estamos viviendo, donde es necesario que tú y yo podamos escuchar de la palabra de Dios de una manera constante, de una manera permanente. Una de las intenciones de Aposento Alto en casa, amado, es que podamos ser capacitados en las maneras correctas y podamos ser instruidos como parte de la iglesia que será raptada, como parte de la iglesia que anhela el regreso de Jesús y como parte de la manada pequeña que Dios ha placido daros el reino. ¿En qué sentido? Que a través de la enseñanza de la palabra, de la administración del Espíritu Santo, tú y yo vamos a ser capaces de estar preparados para cuando Cristo venga. A mí me desafía, amado, enormemente Mateo 24, donde nos habla respecto a las profecías del tiempo del fin, pero el propio Mateo nos habla de la parábola de las vírgenes prudentes y de las vírgenes imprudentes. Y a mí, amado, en lo particular me desafía enormemente varias cosas respecto a las vírgenes. Nota, número 1, 10, son 10. Todas eran vírgenes. Entonces esto nos indica, amado, que esto es la iglesia, la amada que está siendo preparada. Pero parte de la iglesia es separada en dos: las vírgenes prudentes y las vírgenes imprudentes. Y algunas de ellas tienen ciertas características que van a ser de suma importancia. Nota esto. La Biblia dice que 5 prudentes tenían sus lámparas llenas de aceite, pero 5 tenían sus lámparas pero sin aceite. Ahora, la referencia inmediata para hablar de lámparas, la referencia inmediata tendríamos que ir a la Biblia, donde la propia palabra nos muestra que es para nosotros lámpara. Y tú puedes ir en una oportunidad al Salmo 119, 105. Y vas a notar una revelación que Dios nos da. Entiéndase por revelación cuando Dios nos da claridad, entiéndase por revelación cuando Dios abre los ojos de nuestro entendimiento y nos permite ver en la palabra algunos aspectos que en otro tiempo no podíamos ver, pero que ahora, a través de la operación del Espíritu Santo, Dios nos habla con claridad. Mira, este versículo es muy conocido por nosotros, es muy conocido por la iglesia en general, es un texto que se menciona constantemente en muchas predicaciones. El Salmo 119, 105, tú lo puedes leer en tu casa en algún momento y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y este texto, amado, tiene una relevancia extremadamente importante respecto al fin del tiempo. Es una palabra extremadamente profética que en estos días va a salir a la luz para que tú y yo podamos tener un aprendizaje, una preparación y una capacitación correcta para podernos ir con el Señor. Porque al fin y al cabo ese es nuestro anhelo. Como hemos platicado en otras ocasiones aquí en Aposento Alto, el anhelo más grande al que aspiramos tú y yo como iglesia, el anhelo más grande al cual tú y yo anhelamos es un día la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Gloria al Señor. Ahora, pero nota algunos detalles en este pasaje del Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. En este apartado encontramos 3 cosas. Una lámpara, nos explica qué es la palabra, y 2, nos define cuál es el área de operación de la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. La segunda parte del versículo dice: y lumbrera a mi camino. Y lumbrera a mi camino. Nota esto. Quiero ser muy claro, amados, si no estoy siendo muy claro y un verbo que inventamos los mexicanos colgándonos el diploma, va. Si estoy cantinfleando, mándame un mensajito para poder explicarte con mayor claridad. Quiero que esta palabra pueda ser totalmente transparente para que pueda edificarte, que es nuestra intención de lo más profundo de nuestro ser, poder bendecirte. Mira, tenemos claro que la Biblia es la lámpara, pero tiene una función doble. Si tú recuerdas, la Biblia dice que la palabra es una espada de 2 filos. Y hay 7 características específicas donde la Biblia nos enseña por qué es de 2 filos. Y ahora vamos a mencionar solamente una. Y esta es, amado, cuando la Biblia es
lámpara a mis pies, porque tiene que ver exclusivamente con nuestro caminar a corto plazo. Y tiene que ver con nuestro caminar a corto plazo, porque la lámpara va a darnos dirección hacia dónde caminar. Por eso la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Fallas técnicas de estar grabando en vivo, ¿verdad? Agradecemos tu comprensión. Bueno, continuemos. Esto nos enfrentamos por las grabaciones en vivo, pero gloria a Dios. Amén. Con todo el corazón para ti. Estábamos hablando respecto a la lámpara va a alumbrar nuestros pies. Lámpara es a mis pies tu palabra. Esto, amado, tiene que ver con una iluminación a corto alcance. Nuestro camino, nuestros pies, tienen que ver con la situación de vida. La palabra va a darnos una dirección concreta en la manera correcta de cómo hacer las cosas y la cosa correcta en cada circunstancia. Mientras que el segundo versículo, mientras que el segundo apartado nos dice con claridad, y lumbrera mi camino. Ahora ya no vamos a hablar de una situación a corto plazo, sino ahora vamos a hablar de una situación a largo plazo o una distancia mayor, porque es una lumbrera el camino. Ahora no solamente estamos hacia nuestros pies, sino hacia el camino por donde vamos a recorrer. Esto nos habla de la visión. Tristemente hoy en día muchos cristianos quieren encontrar la visión respecto a oración y la dirección orando, pero tú y yo tenemos que ser muy concretos en que la dirección y la visión de nuestra vida van a ser instruidas por el Espíritu Santo a través de la palabra. Lámpara es a mis pies, nos va a dar dirección en cada situación que emprendamos. Y lumbrera mi camino va a dar una visión referente a nuestra vida. Entonces, a través del caminar en Cristo, Dios, a través de la operación del Espíritu Santo, va a dirigirnos como capitán de nuestra barca hacia donde tenemos que andar. Tú y yo tenemos que ser muy sensibles a la voz de Dios. Tú y yo tenemos que ser muy sensibles a lo que Dios quiere. Tú y yo tenemos que ser muy sensibles a lo que es Dios. Tú y yo tenemos que ser muy sensibles hacia donde Dios está dirigiendo nuestros pasos. La Biblia dice en Mateo, a la medianoche se oirá un clamor. Y aquí viene el esposo salir a recibirle. Nota, a la medianoche se oirá un clamor. Este es el soplo del Espíritu. Esta es la dirección del Espíritu. Esta es la instrucción del Espíritu. Que la iglesia esté plenamente capacitada y preparada en las maneras correctas para que pueda recibir a su Señor. Entonces, a medida que tú y yo nos adentramos en la palabra, a medida que tú y yo nos aferramos a la palabra, vamos a encontrar dirección a través de la lámpara a nuestros pies y vamos a encontrar visión a través de la dirección o a través de la visión de la lumbrera del camino. Es decir, nos dice hacia dónde iremos siempre. Y en este tiempo Dios está dando una dirección clara y concreta. En este tiempo Dios está dando una dirección completamente establecida y es el soplo del Espíritu. Cristo viene. Ahora es tiempo como nunca antes, amado, de predicar, de enseñar, de instruir y de ser discípulos respecto a la venida de Cristo. Porque hay mucha confusión, porque hay muchas malas ideas, porque se ha tergiversado terriblemente esta doctrina por la falta de conocimiento. Recuerda esto,
La Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿el conocimiento lo tenían o no lo tenían? Claro, estaba a su alcance en la ley, pero nota esto: Dios no es culpable por la negligencia en su pueblo al no buscar su palabra. Tristemente, hoy en día, muchos cristianos han sido confundidos, muchos cristianos viven en el error a causa de que no tienen una sana enseñanza. Y esto, amado, no significa que un ministerio es mayor que otro, sino simplemente que hay un precio que pagar respecto a la búsqueda del Señor. Sino que en este tiempo Dios está despertando el corazón de los ministros conforme al corazón de Dios para ser preparados y capacitados por Jesús, y de esta manera poder instruir a la iglesia, poder instruir a la verdadera esposa del Cordero para que estén listos y preparados. Y cada uno de la iglesia que pretende ser esta manada pequeña a la cual el reino se les entregará, tengan una dirección clara y tengan una visión concreta respecto a Jesús. Un aspecto importante, amado, es que tú estás escuchando esta transmisión. Y esto es que fuiste dirigido por el Espíritu Santo para darle clic. Me conozcas o no me conozcas. Porque lo importante no es el instrumento que emite el mensaje. Lo importante es quien dio el mensaje y el mensaje. Lo realmente trascendente es el mensaje que Cristo viene, y este mensaje es el soplo del Espíritu enviado por Jesús. Así que te animo a que podamos adentrarnos en la palabra para tener dirección y tener visión. Te invito a que nos podamos adentrar en la Escritura para que podamos caminar en las maneras correctas, para que tú y yo podamos tener la influencia adecuada respecto a la palabra de Dios y ser iluminados por el Espíritu Santo. Gigantes se van a levantar, guerras vendrán. No observemos la guerra, no observemos la dificultad, veamos al Señor de la guerra, aquel Jesús que en un momento se levantará y dirá a la guerra: calla y enmudece. Aquel que dirá a la enfermedad: calla y enmudece. Aquel que dirá a la pandemia: calla y enmudece. Y amado, esto, lejos de causar tristeza en nuestro corazón, debe de provocar un despertar en la iglesia verdadera, porque sabemos que Cristo viene pronto. Así que, amado, seamos concretos en la palabra, vayamos adelante en la palabra, vayamos adelante en el estudio, porque hay mucho más de Dios para nosotros preparados como iglesia. Gloria al Señor. Bueno, el tema que estamos tratando respecto al desarrollo de la fe creativa, estamos viendo el séptimo aspecto que comenzamos el día de ayer en la sesión pasada de Aposento Alto en Casa. Y hablamos de que la fe creativa se desarrolla cuando se aprende a reposar en fe. Y cuando hablamos de reposar en fe, cuando hablamos de reposar en Dios, tiene que ver con 4 maneras. La primera la estudiamos el día de ayer, que es, si tú recuerdas, reposando en Dios, velando. Y hablamos referente a la oración que hizo Elías cuando hizo caer fuego del cielo. Y cuando hablamos de velar en Dios, cuando hablamos de velar en el Señor, siempre tiene que ver con apartarnos para clamar en la presencia del Señor. Cuando hablamos de velar en Dios, siempre tendrá un aspecto de replegarnos en el Espíritu. Siempre tendrá el aspecto de buscar al Señor en el lugar secreto, esperando la respuesta de Dios. Recuerda que la Biblia nos dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando tú y yo reposamos velando, significa que de rodillas estamos clamando al Señor. En este tiempo, amado, es extremadamente determinante que tú y yo estemos buscando al Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia verdadera tiene este estándar de reposo velando. La Biblia dice que tú y yo estemos velando para que aquel día no nos sorprenda como a ladrón en la noche. Porque la iglesia que esté dormida, los cristianos que estén distraídos, no sabrán cuándo vendrá el Señor. Y vendrá repentino sobre destrucción sobre el mundo, y ellos ni cuenta se darán hasta que Cristo haya venido. La iglesia verdadera está percibida de las situaciones. Nosotros, a través del espíritu de la profecía, podemos contemplar que hay maquilaciones globales de control mundial para abrir paso al anticristo. Mucha gente tiene temor respecto a lo que se vive hoy, pero Dios te ha dado la fe, la capacidad, la indumentaria para que tú puedas dar un mensaje de esperanza.
¿Recuerdas a David que le dijo a Goliat: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos? No vamos en nuestro nombre, no vamos en nuestra capacidad. Así que cuando tú tengas la oportunidad de compartirle de Cristo a alguien, dale el mensaje de salvación, no en tus fuerzas, sino en el nombre de Jesús. Ahora tú puedes decirle, cuando te pregunten, ¿cómo ves tú la situación de la pandemia? Esta pandemia pasará, pero vendrán cosas peores. Y no significa una situación de una predicación alarmista o estadista, sino sencillamente que estemos atentos y sabiendo que la situación no va a mejorar. ¿Por qué? Porque esta situación habría paso al anticristo, pero compartiendo el mensaje a las personas podemos llevarles a quien les puede dar paz y a quien les puede dar reposo, y esto es Cristo Jesús. Así que tú y yo en reposo, velando como iglesia, orando, buscando al Señor, sabiendo que Dios tiene el control de toda situación y que Dios nos lleva a orar y Dios nos lleva a clamar y Dios nos lleva a estar en su presencia y Dios nos lleva a buscarle día a día para que podamos aprender a depender de Él y a escuchar su voz a través de la palabra. Como mencionábamos el día de ayer en la sesión pasada de Aposento Alto en mi casa, que buscando al Señor de rodillas podamos decirle: no me muevo de aquí hasta que no me toques y hasta que no me hables. Gloria al Señor. Número 2, el tema que vamos a comenzar el día de hoy es reposando en silencio. El primer aspecto fue velando. El segundo aspecto fue en silencio. La manera, amado, en que tú y yo vamos a reposar es guardando silencio. A diferencia de lo que se enseña hoy, a diferencia de lo que la Biblia nos habla, porque parece que hay una contraposición en lo que se enseña hoy con la palabra. Porque mientras el aspecto de hoy tiene que ver con declarar, con decretar, con establecer aspectos que no son bíblicos, porque en sentido claro, decretar, declarar, establecer, todo eso no tiene un fundamento bíblico. Pero Dios nos lleva a guardar en silencio. ¿Recuerdas que Jesús fue al madero y fue llevado y guardó silencio? Gloria al Señor. Ahora, mira, un aspecto muy importante en el cual tú y yo tenemos que contemplar, y un aspecto muy importante en el cual tú y yo tenemos que tomar conciencia, es lo siguiente. Cuando tú y yo reposamos en silencio, Dios siempre tiene un reposo de quietud. Y esta quietud serena, en donde podemos estar conscientes de Él. ¿Por qué necesitamos, amado, guardar silencio? ¿Por qué necesitamos, amado, esperar en silencio? Y esto es muy claro. Necesitamos esperar en silencio para acallar todas las voces que pueden traer confusión a nuestro corazón. Necesitamos acallar todas las voces que traen duda y que traen temor. Necesitamos acallar todas las voces que traen confusión a nuestra alma y que nos impiden caminar en fe. Porque a través del reposo en silencio, a través de esperar en silencio, a través de promover la palabra del Señor en silencio, en esta quietud serena, veremos a Dios obrar. Y cuando doblamos nuestras rodillas en el lugar secreto, cuando clamamos de lo profundo de nuestro corazón: Señor, no me muevo de aquí hasta que no me toques y me transformes, entonces Él se revelará y se manifestará a nosotros, y nosotros seremos conscientes de su presencia. Gloria al Señor. Mira, vamos a leer una historia y vamos a leer varios versículos. Primera de Reyes 19, y vamos a leer del 1 al 14 y después el versículo 18, aunque lo vamos a leer en partes. Primera de Reyes 19, 1 al 4 en primer término. Nos dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan
si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahora vamos a leer del 5 al 9, y dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Versículo 12 al 14 dice: Tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Nota, después de varias manifestaciones de terremotos, de fuego, Dios trajo un silbo apacible donde Dios estaba. Versículo 18 dice: Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Gloria al Señor. Ahora, nota esto, amado. Por un momento, el peligro que se cernió sobre Elías lo hizo huir de Jezabel, porque pensó en sí mismo y por un momento olvidó lo que Dios le había mostrado. Se desanimó hasta el punto de desear morirse, lo cual demuestra lo frágil que es la carne, lo frágil que es la persona, lo frágil que es el ser humano. Pero Dios le va a enseñar a reposar en aquella quietud y tranquilidad total. Primero lo alimenta de modo que camina por 40 días para ir al monte Sinaí. Elías obedece, y cuando llega al monte ve diferentes manifestaciones de fuerza. Ve un viento recio que quebrantaba las rocas. Después ve un terremoto, luego ve un fuego. Pero Dios no estaba en estas figuras de su poder. Dios, en su gracia y misericordia, va a revelarse donde va a encontrar la presencia, la paz y el reposo. Mira, acompáñame a Jonás, capítulo 1, versículo 4. Libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 4. Dice: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Aleluya. Ahora mira, esto fue en los días de Jonás, tú sabes la historia, cuando iba a ser arrojado al mar. Mira, Salmo 114, 6 y 7 dice: Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Aleluya. Nota, aquí vemos dos manifestaciones. Número uno, un viento fortísimo, y número dos, un temblor, o el temblor que hace que la tierra se cimbre
a causa de la presencia de Dios. Mira, ahora vayamos a Malaquías, capítulo 3, versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿A quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ahora, estos tres, amado, que tú y yo podemos ver, el viento, el terremoto y el fuego, son figuras de la presencia, de la manifestación de Dios. Pero después de expresarse estas tres figuras, finalmente vino un silbo apacible y delicado. Y Elías pudo hablar con Dios y descargar totalmente su corazón y recibir la paz de Dios que le devolvía el reposo de fe. En ese silbo apacible, en ese silbo tranquilo, en ese reposo donde él pudo vaciar toda su tristeza, toda su desesperación a causa de que Jezabel se había levantado en contra de él para matarle. Mira, acompáñame al Salmo capítulo 46, versículo 10, por favor. Libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 10, por favor. Dice: Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? No, Salmo 46, 10. Perdón, amados. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones y exaltado seré en la tierra. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora Dios le muestra, amado, que no era el único, sino que Él había reservado a otros 7,000 fieles. Dios tiene un reposo de quietud serena en donde podemos estar conscientes de su presencia y no de las circunstancias adversas y de los peligros que parecen que quieren destruirnos. Gigantes siempre va a haber. Situaciones difíciles siempre nos va a acontecer. Pero en cada situación Dios prometió estar con nosotros. Y vendrá fuego, y vendrá tormenta, y vendrán terremotos, pero encontraremos también a Dios en el silbo apacible, donde tú y yo, a través del silencio, de aguardar su voz, de esperar su palabra, encontraremos el reposo que necesitamos. Mira, es importante que tú y yo podamos recordar cuando el Señor Jesús estaba en la barca, reposó en silencio, mientras los pescadores, discípulos experimentados, temían por sus vidas. Jesús estaba plácidamente durmiendo, descansando en silencio. Mira, vamos a Marcos capítulo 4, versículo 37 al 41. Marcos capítulo 4, versículo 37 al 41 dice: Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Gloria al Señor. Ahora nota, Señor Jesús es despertado por sus asustados discípulos. No hay otra palabra que podamos encontrar. Y se levanta de inmediato el Señor Jesús y da la palabra de fe a los elementos que estaban atormentando a los discípulos en ese momento. Y estos le obedecen, cesando la tormenta. Luego les recrimina su poca fe. El Señor Jesús tenía una paz y una tranquilidad, porque Él era consciente del poder que reposaba en Él. La pregunta es, ¿tú y yo podemos mantenernos en fe, en silencio, reposando, tomando conciencia del poder que ha sido delegado a la iglesia?
Tú y yo podemos mantenernos en silencio, reposando en Dios, aguardando en Dios, sabiendo la protección que Dios ha delegado a su iglesia. Tú y yo nos podemos mantener como viendo al invisible, sabiendo con claridad quién ha prometido que estaría con nosotros. Cuando comprendemos esto, amado, el que pelea por nosotros, podemos aguardar a Dios en silencio. Yo sé que esto contraviene las situaciones del mundo, pero al fin y al cabo, la Biblia dice, en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. En silencio esperemos en Dios. Ahora, cuando el Señor Jesús, amado, fue llevado preso ante Herodes, era tiempo de reposar en silencio y no perder su paz bajo la presión de las circunstancias. Mientras el rey quería ver un espectáculo, presionando a Cristo para que pensara en sí mismo y le concediera su deseo para así salvar su vida, pero Jesús reposó en silencio y preservó en él la confianza que tenía en Dios. Preservó el propósito que Dios, como su Padre, había encomendado a su vida. ¿Recuerdas cuando Herodes le dijo, muéstrame un milagro? Dicen que tú eres el rey de los judíos. Nota la dignidad de Jesús. Nota la dignidad del Maestro. Nota la dignidad del Señor. Cuando lo que sale de su boca es, tú lo has dicho. Esto es dignidad. Dice la Biblia que el Señor fue llevado a la muerte como cordero inmolado. Que el Señor fue llevado al Calvario y no abrió su boca. Que guardó silencio ante sus trasquiladores. Porque el Señor nos da el ejemplo de esperar en silencio. Mira, terminemos. Vamos a Lucas capítulo 23, versículos 7 al 11. Lucas 23, versículos 7 al 11 dice: y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Nota esto, amado. Una situación que podemos ver. Herodes no pudo contemplar, no pudo darse cuenta a quién tenía enfrente. Herodes quería dejarse llevar por una situación de vista. Herodes quería dejarse llevar por una situación pasajera. No comprendía el propósito al cual Cristo vino a la tierra. No comprendía quién estaba frente a él, el creador mismo del universo. Le esperaba ver una señal que lo convenciera. Él esperaba ver un milagro, mas no escuchar al Maestro. Jesús guardó silencio, porque podía discernir lo que había en su corazón. La pregunta hoy, amado: ¿solamente la iglesia quiere enfocarse en los milagros? ¿En lo que Dios puede hacer y va a hacer? ¿O tú y yo podemos enfocarnos en lo que Dios dice para nosotros? Si bien los milagros siguen operando, pero los milagros son una consecuencia de la palabra. Los milagros son una consecuencia de buscar el reino de Dios. Y como iglesia, no podemos solamente virar las manos de Dios esperando que nos dará, sino el anhelo ferviente de la iglesia verdadera que anhela irse con el Señor es ver el rostro de Jesús, siguiendo el caminar por la palabra. Así que, amado, es tiempo de guardar el reposo de Dios en silencio, doblando nuestras rodillas, quebrantando nuestra alma, hasta encontrar la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, amado. Señor bendito, te doy gracias porque tú eres bueno y porque para siempre y siempre es tu misericordia.
porque no hay nadie como tú, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu bondad. Yo te pido, Dios, que tú puedas darnos gracia en este tiempo para esperar en ti, Señor, reposando, velando, y podamos, Señor, reposar en ti de esta manera, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos esperar en silencio, llevando a ti nuestra queja, llevando a ti, Señor, nuestra oración, descargando de esta manera, Dios, la carga pesada que en muchas ocasiones llevamos. Padre, que como Elías, cuando vio el silbo apacible, vació toda su tristeza en ti. Padre, que podamos ver esta visión profética, que en muchas ocasiones sentimos que lo único que se avecina es destrucción, pero tú envías la provisión de tu palabra en tiempo para poder tomar fuerzas en este tiempo, porque hay mucho que hacer en esta hora, Padre. Yo te pido que tu Espíritu Santo ministre, Señor, a cada uno de los hermanos que nos están viendo en vivo, así como los que nos están viendo en la grabación, Señor. Padre, si alguno de ellos estuviese enfermo, yo te pido que los sanes. Padre, que la enfermedad los deje, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, sabiendo los tiempos que estamos viviendo, Padre, ayúdanos para que no caigamos en enfriamiento. Ayúdanos, Señor, para que no caigamos en desánimo, sino que seamos fortalecidos, alimentados a través de la palabra, el pan que recibió Elías, que es la palabra, el agua, que es tu Espíritu Santo, para fortalecernos y tomar ánimo. Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, amado. Muchas gracias por acompañarnos y llegar hasta aquí en Aposento Alto en mi casa. Gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar compartiendo la palabra. Para nosotros es un gusto enorme poder compartir la palabra contigo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Job Rodríguez. Y también suscríbete dándonos like en nuestra página de Facebook y me encuentras como Pastor Job Rodríguez. Es muy importante que puedas seguirnos para que nos ayudes a seguir predicando la palabra. También, amado, si fue de bendición para ti este mensaje, déjanos un comentario y comparte en tus diferentes redes sociales este mensaje. Compártelo en WhatsApp, YouTube, Facebook, en tus diferentes redes sociales para que la palabra pueda llegar a más personas y podamos ser de bendición. Te agradezco mucho, amado, y esperamos verte pronto. Te mando un abrazo a la distancia. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Muchas gracias.